y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica. Hola mis hermanos, qué alegría poderles saludar, soy Padre Luis Toro. Necesito escuchar Huella Católica, Juan Martínez. Que Dios de los cielos les bendiga y les guarde y sigan adelante. La palabra de Dios nos ilumina, es el camino a seguir en medio de tantas tinieblas que nos rodean. Saludos, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, a donde quiera que se encuentren. Es un placer, es una bendición estar compartiendo una vez más en este espacio, su espacio de ustedes, Huella Católica Oficial. Mi nombre es Alex, apologeta católico, y en esta ocasión les traemos una transmisión dedicada a un tema muy interesante, como lo es la elección incondicional. Ya estaremos hablando un poco sobre este contexto. Y a mi lado tengo a dos exponentes. Por un lado tenemos a el hermano Max Roper, que es de Nueva York, está allá, se encuentra allá, y mandamos un saludo y un abrazo para todos los hermanos de Estados Unidos. También por el otro lado tenemos al hermano Jonathan Ramos, él es filósofo, pertenece a la iglesia calvinista, y él también va a estar aquí participando para debatir con Max. Un saludo para Argentina, a todos nuestros hermanos queridos allá, ahorita campeones en el fútbol, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues yo aquí en México, un servidor, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Muy agradecidos, muy contentos por estar en este espacio, formar parte de este canal, donde estamos colaborando, ya sea haciendo debate, sea dando enseñanza o también moderando en algunas ocasiones. Ahí en la pantalla estará apareciendo lo que es el banner para que ustedes vayan y compartan, para que ustedes pues lleven este mensaje a sus familiares, a las personas que lo necesitan. No sé, quizá tenga ahí compañeros que estudian la Biblia, también mándenselos, denle like y suscríbanse quienes todavía no lo han hecho, porque este canal tiene que crecer todos los días y es un espacio dedicado a la apologética cristiana católica. Así que, pues sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida aquí a los exponentes y le vamos a dar el pase, en este caso al hermano Jonathan, como invitado. Él se va a presentar y como este es un tema que luego no queda muy bien claro, sobre todo en algunas personas, eh, por respeto al público, los que nos ven, van ellos en su exposición a hablarnos, ¿verdad? En esta presentación van a hablar un poquito de lo que van a tratar, de lo que van a defender en este caso, cuál es su postura, cuál es la doctrina que ellos profesan, y vamos a escuchar los primeros minutos de Jonathan Ramos desde Argentina. Bienvenido, Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes a Alex, perdón, buenas tardes también a Max. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en este canal y obviamente debatiendo con un hermano y un amigo que es Max Roper, ¿no? Que lo hacemos y realmente uno siempre sale enriquecido con el intercambio de las posturas. Nosotros vamos a sostener en el transcurso de 5 debates que se darán en el promedio de 5 sábados, un debate sobre el TULIP. TULIP es un acrónimo que resume las palabras total depravación, incondicional elección, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia final de los santos. Esa es la propuesta que me hizo originalmente hace un año prácticamente Max, y acepté con todo gusto, gustoso, ese ordenamiento de 5 debates sobre esas 5 temáticas. Hoy nos convoca la segunda de las temáticas, que es la de la unconditional election, la elección incondicional, y es esa la que nosotros vamos a defender hoy. Y bueno, es una postura que sostiene que Dios nos elige de una manera incondicional, y bueno, vamos a hacer hincapié en qué significa eso de la incondicionalidad, y bueno, si ustedes quieren ponerlo así, hoy vamos a debatir sobre la predestinación, para alguien que quiera entender esto así de una manera más simple y más coloquial. Bueno, esa será la temática de hoy. Ok, muchas gracias, hermano Jonathan. Bienvenido a este espacio.
Y qué bueno, ¿no? Que se han dado la oportunidad de llevar un seguimiento en estos diálogos, en estos debates que se hacen, siempre pues a modo de apologética, y la verdad que nos edifica a todos. Entonces ya escucharon las personas que están conectando aquí, que ya son algunos, cuál es la postura que hoy el hermano Ramos trae y va a defender con argumentos. Ahora voy a pasar hasta allá, hasta Nueva York, con mi hermano Max Roper, para que él se presente y también dé una pequeña introducción de lo que él va a estar defendiendo en este debate. Adelante, Max. Muy buenas tardes desde la capital del mundo, desde Nueva York. Les saluda el apologista Max Rupert Calvo. Bienvenido a Jonathan Ramos. Es un honor tenerte a ti aquí en nuestro canal por primera vez. Así que esta es tu casa. También el hermano Alex Teco allá en México. Gracias por haber aceptado la moderación de este debate. Y bueno, el día de hoy vamos a debatir el tema de la elección incondicional del segundo punto del Tulip, y para los hermanos católicos, sobre todo, para que entiendan qué significa esto. O sea, los calvinistas afirman de que Dios escogió a un grupo de personas incondicionalmente, por eso el tema se llama elección incondicional. Los escogió incondicionalmente para darles la vida eterna, los predestinó para ir al cielo, para la salvación, los predestinó incondicionalmente. Un grupo, entre toda la humanidad, escogió solamente un grupo de personas. Esto es lo que los calvinistas llaman la elección incondicional. Entonces, yo voy a defender la postura de que aquellos, o sea, de que estas personas, Dios las eligió no por un decreto eterno, sino por presciencia. Y también voy a defender la postura de aquellos que los calvinistas afirman que Dios no eligió, Dios no los preordenó para el infierno. En este caso, pues yo rechazo la doble predestinación. Entonces, lo que voy a estar más que todo defendiendo y refutando, o refutando, mejor dicho, es la creencia calvinista de que Dios escogió solamente un grupo exclusivo de personas, eligió a un grupo exclusivo de personas para la vida eterna, lo que significaría que implícitamente estaría rechazando a aquellos que no eligió incondicionalmente y destinándolos para el infierno. En este caso sería la doble predestinación. Entonces, esto es el punto que vamos a debatir el hermano y amigo Jonathan Ramos el día de hoy en una serie de debates sobre el Tulip que van a estar muy interesantes, sobre todo este tema. Todos los 5 temas son muy controversiales, pero el de hoy, este debate va a ser muy, muy, muy controversial porque es un tema muy, muy delicado. Así que esperamos que saquen lo mejor todos ustedes, hermanos católicos y evangélicos, de este debate, y que sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, moderador. Ok, gracias, Max, por esa introducción también que has dado de tu postura. Ya los amigos y hermanos católicos, no católicos, están sumándose a la transmisión. Nuevamente les hago la invitación que compartan en sus redes sociales, en sus grupos, porque ya vamos a dar inicio a este debate tan interesante como lo es la predestinación. Pocas palabras. La elección incondicional es el título. Ok. Entonces, bueno, sí, se trata sobre la predestinación, pero se llama por título la elección. Sí, ahí para que lo entiendan más así, más sencillo los amigos. Tiene razón. Bueno, entonces aquí vamos a iniciar, pero antes tengo que decir algunas cosas, sobre todo en el formato y algunas reglas que yo creo que hay que respetar también. Y voy a hablar primero del formato, ¿ok? Van a ser 2 preguntas, así se va a comenzar el debate de una vez, con 2 preguntas intercaladas. En este caso tendrá cada uno 1 minuto para formular, 3 minutos para responder, y luego vendrá una réplica a esa respuesta de 2 minutos. Todos los tiempos los va a comenzar el hermano Max y los va a terminar el hermano Ramos, ¿ok? También después de las preguntas vendrán 15 minutos de exposición para que ellos reafirmen esta tesis que traen, después 10 minutos de contrarrefutación y terminaremos con 5 minutos que podríamos llamarle de conclusiones, donde ellos ya pueden aprovechar para refutar si quieren algo más que haya faltado o quieren reforzar todavía lo que han dicho a lo largo de este encuentro. Entonces eso es lo que se va a estar manejando en cuestiones de los tiempos. También aclarar que voy a tener mi cámara apagada, ¿sí? Cuando yo la encienda la señal, ya depende de ustedes, me dicen 2 minutitos, 3 minutos, 1 minuto, ya nos ponemos de acuerdo ahorita, ¿sí? Para que ustedes tengan todo el tiempo necesario. Cuiden bien su tiempo para que no se pasen, por favor. Y también las reglas son las siguientes, ya saben, primer mandamiento, ámense los unos a los otros, hay que ser respetuosos, hay que ser
caritativos en ese sentido. No mencionar personas ajenas, aquí solamente está Max y está Jonathan, ¿ok? Mantener la cámara encendida por respeto a la audiencia, a todos, y también para el público que está viendo este debate, sean católicos o no católicos, por favor respeten aquí a los panelistas. No es fácil estar aquí en cámara, mucha gente no son valientes para estar aquí, entonces aquí están dos valientes que están exponiendo y que merecen respeto, ¿sale? Lo que van a comentar háganlo de manera oportuna y únicamente doctrinal, únicamente con argumentos, más no personal, ¿ok? También no se salgan del tema, por favor, y sean concretos y sean directos en lo que van a decir, porque aquí la gente quiere escuchar la verdad, ¿sale? Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a dar inicio a este debate tan interesante, la elección incondicional. En este caso, le tocaría la primera pregunta del hermano Max para Ramos. ¿Estás listo, Max? Sí, estoy listo. Ok, tienes un minuto para formular, puedes argumentar un poco y luego lanzar la pregunta si gustas, o directamente, adelante. La pregunta a Jonathan Ramos es la siguiente. Profesor Ramos, ponga mucha atención a esta pregunta. ¿Por qué siente Dios ira y enojo por las personas que Él predestinó para condenación si a estas mismas personas Dios no les concedió la fe para que creyeran en Él? Repito la pregunta nuevamente. ¿Por qué siente Dios ira y enojo por las personas que Él predestinó para condenación si a estas mismas personas Dios no les concedió la fe para que ellas creyeran en Él? Esa sería la pregunta. Hermano, ¿entendió la pregunta? Sí. Ok, permíteme, déjate, tengo aquí el tiempo, Max. Y comienzas, tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Bien, antes que nada, es preciso, cuando uno intenta refutar una postura, tratar de entenderla a la postura que está refutando. En particular, la pregunta dice, ¿por qué siente Dios ira por aquellos a quienes Él decide condenar si es que no les dio la fe para que se arrepientan? Bueno, ciertamente Dios tiene ira con el pecador, eso no lo dice el calvinismo, eso lo dice en las Sagradas Escrituras. Salmo 5:5 dice, aborrece a los que practican el pecado, y Efesios 2:10 dice que aquellos que siguen la corriente de este mundo, como lo éramos todos nosotros en algún tiempo, son hijos de la ira, igual que todos los demás. Claramente, Dios, cuando manifiesta su ira y hace notorio su poder, no lo hace porque Dios lo haya creado para odiarlo, sino porque la raza humana nace en la culpa de Adán, fruto de que todos nosotros hemos pecado. Esa interpretación de la solidaridad implica que todos nosotros somos culpables del pecado de Adán, y es por eso que nacemos con la culpa. Nosotros no somos inocentes. La raza humana no es una raza inocente, es una raza de culpables. Por eso es que es necesario el perdón de los pecados y el bautismo en el caso del catolicismo. Entonces, Dios no nos odia porque no nos da la fe. Dios siente ira por el pecado porque los seres humanos hemos tomado la decisión de pecar. En Adán todos hemos pecado. En ese sentido, siendo coherederos no solo del pecado, sino de la culpa y del reato de culpa, Un minuto. es que Dios siente ira por el pecador, ¿sí? Entonces Dios no nos crea para la perdición. Dios crea la raza humana y tiene objetivos universales y particulares. El objetivo universal de Dios para la raza humana es la felicidad. Pero Dios no puede soslayar que en la raza humana habita la culpa por el pecado. Entonces la pregunta ya está malentendiendo el tema, porque no es que Dios nos odia porque no nos da la fe, sino que no nos da la fe porque la raza humana es culpable, y si decide darle la fe a algunos es por gracia sobre gracia, es un don inmerecido.
Bueno, ahí se ha concluido tu tiempo, ya prácticamente 4 segunditos. Y damos por terminada esta primera respuesta. Ahora vamos a pasar a la contraparte. Solamente aquí pongo el tiempo, permítanme. Y Max, tienes 2 minutos. Te aviso igual 1 minuto va, cuando ya vayas a acabar, para contrarresponder. Dale. Sí, bueno, el profesor Ramos acaba de contradecir la declaración de Westminster, porque el profesor Ramos dijo, Dios no nos crea para perdición. Sin embargo, la declaración de Westminster del año 1646 dice lo siguiente, capítulo 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. El profesor Ramos tendrá que decir o contestar en su tiempo de exposición por qué él está contradiciendo su propia declaración de Westminster, porque él lo acaba de decir. Dios no nos crea para perdición. Sin embargo, según la declaración de Westminster, dice que algunos fueron preordenados a muerte eterna. Algunos ángeles y hombres predestinados para salvación, para vida eterna, y otros preordenados para muerte eterna. Ahora bien, el profesor Ramos realmente dice que nosotros somos culpables del pecado de Adán. No, profesor Ramos. Nosotros somos culpables de nuestros pecados personales. El pecado de Adán, el pecado original es transferido, transferido de Adán y Eva a sus descendientes. Entonces nosotros somos culpables de los pecados personales, no de un pecado que nosotros no cometimos, que fue el pecado de Adán, que se nos transmite a la descendencia. Entonces, doctor Ramos, aquí en el capítulo 4 del sínodo, en el sínodo de Dort, dice, en el capítulo 4 dice, la ira de Dios está sobre aquellos que no creen este evangelio, pero los que lo aceptan y abrazan, el Señor los libera. Y en el capítulo 6 dice que Dios en el tiempo concede a algunos el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. O sea, en otras palabras, el doctor Ramos contradice su propia confesión de Westminster. Con esto termino mi respuesta. Tiempo. Muy bien. Ahora pasamos a la contraparte. Vamos a escuchar la pregunta por parte de Ramos hacia Max. Solo dame chance un reseteo aquí. Adelante. Sí, es una pena que el formato sea así tan limitado porque impide por ahí la interacción que es buena para dilucidar algunos temas que resultan importantes. Romanos 5:12 dice, por lo tanto, al igual que a través de un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Como me toca hacer la pregunta, entonces la pregunta que le hago yo a Max es, él acepta el pecado original, nosotros solo recibimos la culpa de Adán, pero en el fondo por nuestra propia moral, nosotros somos inocentes que recibimos la culpa del culpable. En ese sentido, Dios castiga al inocente por el culpable. La raza humana nace inocente del pecado y recibe la culpa de Adán por un capricho de Dios, o nosotros hemos pecado en Adán como enseña San Agustín. Max, ¿entendió la pregunta? Sí, claro que la entendí. Ok, entonces tienes 3 minutos, permíteme. A partir de ahora. Empiezo ya. Bueno, Jonathan Ramos, muy buena pregunta. A ver, le voy a decir una cosa. El pecado original, ¿qué es el pecado original? Cuando Adán y Eva cometen ese pecado personal, un pecado personal que ellos decidieron cometer pecado, ellos perdieron la gracia santificante. Entonces, los descendientes de Adán, que somos nosotros, nacimos sin esa gracia. El pecado original es la carencia de la gracia santificante en el cual se llevan a Adán y Eva antes de pecar. Entonces, la raza humana nace sin esa gracia santificante. O sea, la carencia de esa gracia es lo que se llama pecado original. No es que Dios nos esté culpando, porque Dios no nos culpa del pecado de nuestros primeros padres. Dios no va a culpar a los padres del pecado de sus hijos ni viceversa, sino que la raza humana, como desciende de Adán,
nace sin la carencia de la gracia santificante, la cual Dios le había dado a Adán y Eva. Y debido a la carencia de esa gracia, es que nuestra naturaleza humana está inclinada al mal. Dicha inclinación se le llama concupiscencia. Entonces Dios no nos está culpando, Jonathan, del pecado que cometió Adán y Eva. Simplemente Dios permitió que los descendientes de Adán nacieran sin la carencia de esa gracia. Pero ¿qué dice San Pablo? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios, Jesucristo nos trajo bendiciones más grandes que las que nos quitó el diablo. Dios pudo haber evitado que eso sucediera, pero ¿por qué no lo evitó? Porque Dios lo permitió. Dios permitió que estas cosas sucedieran porque Dios sabía la gracia tan inmensa que nos iba a dar a mandar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, nosotros no somos culpables ni responsables del pecado de Adán y Eva, pero nosotros sufrimos las consecuencias en el sentido de que heredamos una naturaleza completamente caída y exenta de la gracia santificante. Ahora, el ser humano, profundamente marcado por las exigencias de su cuerpo y de sus sentidos, mucho antes después, o mucho antes de nacer, podemos decir, afirma su personalidad en una negación contra la ley de Dios. Porque nuestra naturaleza está inclinada al mal por causa del pecado original, por causa de que carece de la gracia santificante. Es como un automóvil. Un automóvil nuevo, está completamente nuevo, funciona. Si usted le quita el motor, ¿qué pasa? Hay algo malo. Pero lo malo no es que el carro no está malo. Lo malo es que ese carro le falta una parte buena. Lo que ese carro le falta, lo que a nosotros nos falta, la gracia santificante, esa carencia de la gracia, lo cual inclina nuestra naturaleza al mal, es lo que se le llama en teología el pecado original. Y por causa de esta inclinación al mal, es que nosotros cometemos pecados personales. Esa es mi respuesta. Adelante, moderador. Tiempo. Vamos a darle paso a la contrarrespuesta por parte del hermano Ramos. Y tienes 2 minutos. Adelante. No se escucha. No se escucha. Perdón, no se me escucha nunca porque tenía el micrófono apagado. Déjate resetar el tiempo, ¿sale? No hay problema. Adelante. El capítulo 1, versículo 8 de la Carta de los Romanos nos explica la culpabilidad del ser humano, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Condena en el capítulo 1 y 2 a los gentiles, y del 2:30 al 3 a los judíos, y al final termina condenando a toda la raza humana diciendo, ya que hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, que están todos bajo el pecado, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si Proverbios 17:15 dice que es una abominación condenar al justo y justificar al impío, que Dios condene a la raza humana implica que la raza humana tiene justicia, nace simplemente con ausencia de la santificación fruto de un arbitrio de Dios. ¿Por qué nosotros heredamos la culpa de Adán si es que nosotros tampoco hemos pecado? Como explica muy bien San Pablo en el capítulo 5, como hemos leído hace rato, que dice, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tiempo. Muy bien, ahí está la respuesta del hermano Ramos. Pasamos a la siguiente pregunta. Y ok, ahí está listo Max. En la misma secuencia, sale lo mismo, vuelve a iniciar Max, adelante.
Ok, la pregunta es la siguiente, pero para que Jonathan Ramos pues esté en contexto de lo que la pregunta que yo le voy a hacer, quiero leer un texto bíblico y en base a ese texto hacerle una pregunta. Porque si no, pues él puede decir, cuando tengo que leer la cita, no puedo contestar porque tengo que leer para no leer bien. Entonces voy a tratar de ser, con el permiso del moderador, leer rápido la cita y en base a lo que yo voy a leer, formularle la pregunta en base a lo que él va a escuchar, con el permiso del moderador. Ok, yo voy a leer un texto rápido. Apocalipsis 2, del 20 al 23. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, pero engaña con su enseñanza a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se convierta, pero ella no ha querido hacerlo ni ha abandonado su prostitución. Por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos y a los que cometen adulterio con ella. Si no dejan de portarse como ella lo hace, les enviaré grandes sufrimientos. La pregunta es la siguiente, Jonathan Ramos. ¿Estaba Jezabel predestinada por Dios para la salvación o para la condenación? ¿Para ir al cielo o para ir al infierno? ¿Para cuál de esas dos cosas la predestinó Dios? Esa es la pregunta. ¿Se entendió la pregunta, Ramos? Sí, sí. Tienes 3 minutos. Te aviso cuando te quede uno, ¿vale? Adelante. Bien. Claro, lo que hay que entender ahí es que el calvinismo y aquellos que predican el agustinianismo y las doctrinas de la Reforma, nosotros no tenemos ni el conocimiento ni el derecho de decir quién fue predestinado para la vida y quién fue predestinado para la muerte. Recordemos que Proverbios nos enseña que hay caminos que parecen caminos de bien, pero su fin es camino de muerte. Y al final, el trigo y la cizaña crecen juntos y es Dios el que separa el trigo y la cizaña. Los últimos tiempos serán acortados para que no se pierdan, porque podría llegar a pasar que se pierdan incluso hasta los escogidos. Entonces, claramente, esta señal, si fuese posible, dice la Escritura, ¿no? Porque si fuese posible, se perderían también los escogidos. Dios, cuando nos elige antes de la fundación del mundo, nos da todo lo necesario para perseverar en la fe y en la gracia. Hay personas que están en la iglesia que son llamadas al arrepentimiento. Todos los seres humanos son llamados al arrepentimiento, no solo Jezabel, ¿sí? Ahora, no todos reciben la gracia eficaz mediante la cual pueden efectivamente arrepentirse, porque el arrepentimiento no es un don del libre albedrío, sino que es un don de la gracia, y eso lo explica segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 en adelante, que dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El llamado de Dios es universal, pero no todos los llamados son iguales. El llamado que le hace Dios al faraón Nabucodonosor no es el mismo que el llamado que le hace Dios a Pablo. El llamado que le hace Dios a Pablo no es el mismo que el llamado que le hace Dios a Judas. Entonces, entender los distintos tipos de llamados que corresponde con lo que Escolástica va a llamar los distintos tipos de gracia, tiene que ver con las distintas finalidades con las cuales Dios llama, que eso depende de la voluntad soberana de Dios. Entonces, efectivamente, Dios es el que nos pide que nos arrepintamos, pero Dios también es el que concede el arrepentimiento por su pura gracia, porque de suyo, que hasta la misma Iglesia Católica acepta que el arrepentimiento es un don de la gracia. Entonces, los propósitos de Dios son insondables y muchas veces nosotros no sabemos por qué permite que nosotros sigamos pecando, pero claramente que si parte de la humanidad sigue pecando es porque recibieron ojos para que no vean y oídos para que no oigan. Pero siempre hay un propósito. Nosotros no sabemos cuál es. Tiempo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la contrarrespuesta. Bueno, mi contrarrespuesta es la siguiente. Bueno, una respuesta muy diplomática y académica del profesor Ramos, que en otras palabras no respondió la pregunta.
En otras palabras, el profesor Ramos dio a entender, realmente no sé si Jezabel fue predestinada para ir al cielo o para ir al infierno, no lo sé, eso lo sabe Dios. Pero el profesor Ramos dijo algo muy interesante, no todos reciben la gracia para arrepentirse, no todos reciben la gracia, interesante. Jezabel recibió la gracia, profesor Ramos, porque Dios no le va a ofrecer a Jezabel su gracia para arrepentirse si Dios no le hubiera otorgado a ella la capacidad para arrepentirse, no lo cree. Dios no le va a ofrecer, no le va a hacer su ofrecimiento a Jezabel si supiera que ella está incapacitada para recibirla. Entonces quiere decir que, yo voy a decir una cosa, la mayoría de los, no, mejor dicho, no la mayoría, todos los calvinistas con los que yo he hablado, sin mencionar nombres, todos los que yo he hablado con ese tema, ¿saben lo que dicen? Jezabel está predestinada para ir al infierno. Eso es lo que dicen. Jezabel está predestinada para ir al infierno. Esa mujer, ¿cómo va a ser predestinada para ir al cielo si no se quiso arrepentir? Qué extraño que Jonathan Ramos no esté de acorde con lo que dicen todos los calvinistas con los que yo he hablado, porque Jonathan Ramos no dijo, Max, ella está predestinada para ir al infierno. Dijo, bueno, eso solo lo sabe Dios. Pero sin embargo dijo, no todos reciben la gracia para arrepentirse. Entonces está insinuando Jonathan Ramos que Jezabel no recibió la gracia. Entonces Dios se contradice, Jonathan Ramos. Dios no le dio la gracia a Jezabel para arrepentirse. Sin embargo, Dios estaba esperando que Jezabel se arrepintiera, a pesar de que Dios sabía que era imposible que Jezabel se arrepintiera, porque Dios mismo no le dio la gracia para arrepentirse. Me parece una gran contradicción. Con esto termino mi respuesta. Adelante, moderador. Muy bien, pues hemos escuchado esta contrarrespuesta. Ahora pasamos a la otra pregunta, en este caso de Ramos hacia Max, que sería ya su segunda pregunta. Adelante. Bueno, siguiendo el tenor de la temática, me gustaría preguntarle a Max, siguiendo el principio de las Sagradas Escrituras, capítulo 11, versículo del 17 al 18. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién pudiera ser yo para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles Dios les ha dado el arrepentimiento para que reciban la vida. La pregunta que te hago yo es cierto que el arrepentimiento es un mandato, pero ¿quién produce el arrepentimiento? ¿Quién es el que obra en nosotros lo que nos pide que hagamos? Cuando vos suponés que nosotros tenemos el poder de hacer lo que Dios manda, ¿estás diciendo que el poder que tenemos nosotros es un poder natural o es sobrenatural? Si es natural, es de nosotros, pero si es sobrenatural, ¿de dónde viene? Max, ¿entendió la pregunta? Sí, claro que sí. Entonces tienes 3 para contestar ahora. Bueno. Está con el micrófono apagado, Max. No, perdón. Gracias, Jonathan, por acordarme. Si voy a empezar otra vez. Bueno, empiezo ya. Bueno, dale. Bueno, Jonathan, dice Jesucristo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. De modo que toda acción, todo acto del hombre, el hombre no puede hacer nada sin la gracia de Dios. Así de simple. ¿Qué decía el semipelagianismo? Porque alguien una vez me acusó, alguien por ahí me acusó que yo soy semipelagiano, los católicos somos semipelagianos, porque el semipelagianismo enseña de que al principio la obra la hace el hombre y que después Dios pone la otra parte. Esa es una herejía. Inclusive el hecho de arrepentirse de haber cometido un pecado, eso no podría ser posible sin la gracia de Dios. Dios nos da la gracia para que nosotros nos arrepentamos. Ahora, el hombre tiene la libertad de arrepentirse o no, pero Dios incita en el hombre el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos conduce a Él. Y una vez que nosotros llegamos a Él, Él nos perdona. Y una vez que nos perdona, nos santifica. Y después que nos santifica, nos hace semejantes a su Hijo. Y con esto podemos ir a la vida eterna. Entonces, aún el arrepentimiento del hombre, señor Jonathan Ramos, es movido por la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios nada es imposible. Pero nosotros no somos títeres. Sí, Dios nos confiere la gracia del arrepentimiento, nos inspira esa gracia. Pero Dios no obliga a nadie a arrepentirse. Dios no tiene a nadie del cuello. Arrepiéntase, si no lo voy a mandar al infierno.
porque Dios nos hizo seres libres. Es más, y aún la libertad misma, el libre albedrío, señora Jonathan Ramos, es una gracia de Dios, porque no fuéramos libres si Dios no nos hubiera dado ese don. Dios nos da el don de la libertad y al mismo tiempo nos da su gracia para que nosotros nos arrepentamos de aquellos pecados que nosotros hemos cometido, porque es el arrepentimiento que nos lleva hasta Él, y nadie puede llegar hasta Él si no es a través de su gracia, que es la que nos mueve a nosotros a arrepentirnos. Esta es la respuesta. Adelante, moderador. Te queda un minuto. ¿Está bien ahí? No, sigo adelante. Bueno, entonces, nada puede hacer el hombre sin la gracia de Dios. Nada. Ni siquiera al arrepentirse. ¿Por qué el hombre se arrepiente? Porque nosotros fuimos creados a semejanza de Dios, porque es Dios quien inspira en el hombre el querer y el hacer. Dios lo inspira, Dios no obliga al hombre. Una cosa muy diferente. No lo obliga, lo inspira, le pone en su mente y en su corazón el deseo de volverse hacia Él. Pero al mismo tiempo respeta la libertad del hombre de resistirse a ese llamado o de rechazarlo, porque somos libres, no somos títeres, no somos marionetas, para que Dios nos quita, nos pone acá, y nos pone para allá, y de acá nos pone para acá. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones y tendremos que dar cuentas a ellas ante Dios. Esta es la respuesta. Adelante, moderador. Ahora sí, ya se han concluido los 3 minutos, detenemos el tiempo, restauramos y le toca a Ramos los 2 minutos para contrarresponder. Adelante. Yo no sé de dónde es que la Iglesia Católica saca de las Escrituras que nosotros nacemos con libre albedrío. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Dice todo lo contrario. Dice que nosotros nacemos en el pecado me concibió mi madre en el seno materno, y también dice que los seres humanos se descarrían desde el vientre de la madre. Eso lo explica el Salmo, el salmista, ¿no? Entonces, ya volvemos a lo mismo y decimos, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová Dios, atendiendo su voz y siguiendo en él. Lo explica Deuteronomio 30:19. Acá nos pide que escojamos, pero también dice que los seres humanos han escogido desde el vientre el mal. Entonces, la Biblia dice que nosotros debemos escoger, pero nunca dice que podemos escoger. La Biblia dice que debemos amar, pero no dice que podemos amar. La Biblia dice que debemos creer, no dice que podemos creer. La Biblia dice que debemos arrepentirnos, no dice que podemos arrepentirnos. Max, yo necesito que vos me muestres un texto, no que diga dónde debemos, sino que diga dónde podemos. Y yo te voy a mostrar 40 versículos en todo el debate donde la Biblia dice que nosotros no podemos. Entonces, o la Biblia se contradice o tiene razón cuando dicen 40 versículos que no podemos, o en ese versículo que vos nunca vas a encontrar y no me lo vas a dar, y lo digo ahora, no me lo vas a dar, donde la Biblia dice que nosotros podemos, no que diga que debemos, que diga que podemos. Muy bien, ahí se terminaron los 2 minutos, detenemos el tiempo y lo restauramos. Y bueno, pues ahí hemos concluido con esta parte de la sección de preguntas para todos los amigos y hermanos que están comentando, que están activos. Ahí están las respuestas, las argumentaciones. Y pues más nada, ustedes van sacando sus conclusiones. Muy bien, pues ahora llegó el momento, hermanos, de pasar al tiempo de la exposición, por si hubo algún momento en el que ya no alcanzaron a decir algo. Esta es la sección, el momento en que ustedes van a aprovechar para tratar de complementar lo que dijeron anteriormente. Igualmente seguimos el orden. Max, ¿estás listo para iniciar tus primeros 15 minutos? Y dime cuánto quieres que te avise. Tu micrófono. Un minuto, hermano. Un minutito. Ok, Max, entonces tienes 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Gracias, hermano. La elección incondicional. Esta es la creencia de la doble predestinación defendida por los calvinistas, según la cual desde el principio de los tiempos Dios habría predestinado a algunas personas para salvación eterna y a otras a eterna condenación. Esta doctrina fue inventada
a partir de citas bíblicas sacadas fuera de contexto, las cuales contradicen totalmente la palabra de Dios. La postura oficial de la Iglesia sobre la predestinación se encuentra contenida en los concilios. Sínodo de Arles, año 433, dice así, la gracia y la predestinación. Por tanto, de acuerdo con los recientes decretos del Concilio Venerable, condeno juntamente con vosotros aquella sentencia que dice que unos están destinados a la muerte y otros predestinados a la vida. En el concilio de Jersey del año 853, Dessinger 621, 622 y 623, sobre la voluntad del hombre y la predestinación, dice algo muy interesante. Dice así, canon 1. Dios omnipotente creó recto al hombre sin pecado, con libre albedrío, y lo puso en el paraíso y quiso que permaneciera en la santidad de la justicia. El hombre, buscando mal de su libre albedrío, pecó y cayó y se convirtió en masa de perdición de todo el género humano. Pero Dios, bueno y justo, eligió según su presciencia. Acuérdense de esta palabra, presciencia, o sea, conocimiento previo, según su presciencia, de la misma masa de perdición a los que por su gracia predestinó a la vida. Romanos 8, 29, Efesios 1 al 11. Y predestinó para ellos la vida eterna. A los demás, empero, que por juicio de justicia dejó en la masa de perdición, supo por su presciencia que habían de perecer, pero no los predestinó para que perecieran, pero por ser justo los predestinó, les predestinó una pena eterna. Y por eso decimos que solo hay una predestinación de Dios que pertenece o al don de la gracia o a la retribución de la justicia. No hay dos predestinaciones como viene a defender mi amado oponente, sino una sola predestinación de Dios que pertenece o al don de la gracia o a la retribución de la justicia. Canon número 2, la libertad del albedrío la perdimos en el primer hombre y la recuperamos por Cristo, Señor nuestro, y tenemos libre albedrío para el bien, prevenidos y ayudados de la gracia, y tenemos libre albedrío para el mal, abandonados de la gracia, pero tenemos libre albedrío porque fue liberado por la gracia y por la gracia fue sanado de la corrupción. Canon número 3. Dios omnipotente quiere que todos los hombres, sin excepción, se salven. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Aunque no todos se salvan. Ahora bien, que algunos se salven es don del que salva, o sea, de Dios. Pero que algunos se pierdan, o sea, que se vayan al infierno, es merecimiento de los que se pierden. En el Sínodo de Valencia, año 855, Dessinger 622, 627, sobre la predestinación, canon 2, dice así: fielmente mantenemos que Dios sabe de antemano, Dios sabe de antemano y eternamente supo todos los bienes que los buenos habían de hacer, como los males que los malos habían de cometer. Pues tenemos la palabra de la Escritura que dice: Dios eterno, que eres conocedor de lo escondido y todo lo que sabes antes de que suceda. Daniel 13:42. Y nos place mantener que supo absolutamente de antemano que los buenos habían de ser buenos por su gracia y que por la misma gracia habían de recibir los premios eternos. Y previó, o sea, vio previamente con anticipación y previó que los malos habían de ser malos por su propia malicia y había de condenarlos con eterno castigo por su justicia. Como según el salmista dice, porque de Dios es el poder y del Señor la misericordia para dar a cada uno según sus obras. Salmo 61. Y como enseña la doctrina del apóstol, vida eterna a aquellos que según la paciencia de la buena obra buscan la gloria, el honor y la incorrupción. Ira, indignación a los que son empero de espíritu de contienda y no aceptan la verdad, sino que creen la iniquidad, tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra el mal. Ahora, la pregunta directa: ¿Dios sabe en estos momentos quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno? ¿En este momento lo sabe? Sí lo sabe, pero los calvinistas creen que Dios lo sabe porque Dios preordenó, predeterminó, porque ellos creen en el predeterminismo. Ellos dicen: Dios tomó la decisión por un decreto eterno y irrevocable quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno desde el principio de los tiempos. La Iglesia, la Santa Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo, cree en la predestinación por preconocimiento, por presciencia, no por decreto. Esa es la gran diferencia.
Porque la predestinación es doctrina bíblica. La Iglesia Católica apoya la predestinación, pero no como la creen los calvinistas, sino como la creía inclusive San Agustín. Los cuales los calvinistas malinterpretan a San Agustín, que San Agustín creía lo que nosotros los calvinistas. San Agustín creía en la predestinación, sí, pero no la predestinación calvinista. Él creía que Dios predestinaba a las personas según el conocimiento previo. O sea, Dios sabe con anticipación, y Dios tiene que saberlo, porque si Dios no le supiera, entonces Dios no sería omnisciente, por lo tanto no sería Dios. Dios sabe con anticipación, con su conocimiento previo, quién va a aceptar su mensaje, quién lo va a rechazar, y en base a ese conocimiento, Dios predestina. No como mi amado oponente vino a defender en este debate, que Dios preordena, predetermina o predestina por decreto de antemano quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno. No, jamás. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: en este día pongo el cielo y la tierra por testigos, dice Dios, de que les he dado a elegir. Somos seres libres. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre el hombre y los animales? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios con libre voluntad, entendimiento y libre albedrío. Voluntad, entendimiento y libre albedrío. Esa es la imagen de Dios. Dios es un ser inteligente que puede tomar decisiones. Dios le dio al hombre la libertad, porque la libertad es parte de la dignidad del ser humano que nos hace imagen y semejanza de Dios. Voluntad, entendimiento y libre albedrío. Dice: les ha dado a elegir, a que escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes, o la muerte, ustedes escojan. Ahora, ¿qué nos dice Mateo capítulo 9, versículo 13? Vayan y aprendan el significado de esas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y que no ofrezcan sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, doctor Ramos, Dios, Jesucristo, habla de dos grupos, los justos y los pecadores. ¿En cuál de ese grupo se encuentran los que usted considera que están predestinados para ir al infierno? Porque me imagino que Jonathan se considera que él está en el grupo de los justos. Pero ¿en qué grupo? Hay un tercer grupo, Jonathan Ramos. Aquí habla de dos grupos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero si los predestinados para ir al infierno, según Jonathan Ramos, está en el otro grupo, no en el grupo de los justos, sino de los pecadores, entonces no están predestinados para ir al infierno, porque él dice que vino a buscar a los pecadores para salvarlos, para rescatarlos. Aquí no habla de un tercer grupo. Aquí no dice los justos, los pecadores y los que están predestinados para el infierno. Aquí no dice eso. Dice los justos y los pecadores. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿En cuál de esos grupos usted coloca a los que usted dice que están predestinados para el infierno, profesor Jonathan Ramos? Pregunto. Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 16. La palabra de Dios refuta la doctrina calvinista que viene a defender mi amado oponente, el profesor Jonathan Ramos. Porque dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 16. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena nueva. Dicen anuncien a todos. Pero no se supone que la buena nueva solamente debería ser anunciada a aquellos que van a aceptar el mensaje, a los que fueron supuestamente preordenados para vida eterna y no a los que fueron preordenados para condenación. Pero aquí dice: vayan a todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. El que no crea será condenado. Quiere decir que el que no crea en Cristo será condenado, pero el que no crea porque no quiere creer, Jonathan Ramos, o el que no crea porque no puede creer. El que no crea porque no quiere creer, no porque no pueda. Juan capítulo 3, versículo del 16 al 17, refuta la doctrina calvinista de la elección incondicional. Dice así: pues Dios amó tanto al mundo. Aquí no dice Dios amó tanto a los elegidos, Jonathan Ramos, o a los predestinados para ir al cielo. Aquí no dice eso, al mundo. ¿Qué entiende Jonathan Ramos por el mundo? ¿Será que Jonathan Ramos entiende por el mundo a un grupo específico de personas, de elegidos? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jonathan Ramos, aquí no dice que Cristo vino a salvar solamente a los que él eligió incondicionalmente para llevarlos al cielo. Aquí dice el mundo. ¿Qué entiende Jonathan Ramos por el mundo? A no ser que Jonathan Ramos diga: bueno, Max, lo que estoy especulando, ¿verdad? Especulando. A no ser que Jonathan Ramos me diga más. Es que cuando dice el mundo se refiere al mundo de los elegidos. Pero aquí, si Jonathan Ramos dijera eso, que no sé si lo va a decir, estaría agregándole cosas a la Biblia. Y a la Biblia no se le puede ni agregar ni quitar. Aquí dice: tanto amó Dios al mundo. Aquí no dice tanto amó Dios al mundo de los elegidos, o tanto amó Dios a ciertas personas, o solamente a los que él eligió incondicionalmente. Aquí no dice eso. Juan capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer,
Jonathan Ramos, aquí dice, el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. O sea, el infierno, Jonathan Ramos, el terrible castigo es el infierno. Dice, el que no quiere creer, Jesucristo no dice el que no puede creer. Supuestamente, los calvinistas creen que los predestinados para el infierno no pueden creer, porque Dios les ha retirado su gracia. Pero que Jesucristo está diciendo que el que no quiere creer en él será condenado. No dice el que no puede creer, el que no quiere, o sea, el que no le da la regalada gana. Quiere decir que los que se van al infierno, Jonathan Ramos, se van al infierno no porque fueron preordenados para ir al infierno, como dicen los calvinistas, como dicen ustedes. Se van al infierno porque no quisieron creer en Cristo, no les dio la gana, no porque fueron preordenados, como lo dice la Comisión de Westminster, que yo leía a continuación, la cual usted contradijo, a no ser que usted me diga, yo no creo en todo lo que enseña la Comisión de Westminster. Bueno, ya es otra cosa. Juan capítulo 12, versículo del 47 al 48, refuta el segundo punto del tulip. Y quiero decir algo. Yo sé que mi oponente más adelante en su refutación dirá, Max está usando muñecos de paja. Nosotros calvinistas no creemos en la doble predestinación en caso de que él dijera eso. Pero acabo de leer la Comisión de Westminster donde lo dice literalmente. Dios preordenó a algunos predestinó a algunos al cielo y preordenó a otros al infierno. Y di el capítulo de Westminster, de la Comisión de Westminster. Por si acaso mi oponente no vaya a decir, Max, la Comisión de Westminster no dice eso. Nosotros no creemos en eso. Ya lo acabo de leer. No estoy inventándolo para que él no vaya a decir que estoy usando muñecos de paja, que estoy diciendo cosas que los calvinistas no creen. Bueno, eso para aclarar las cosas. Juan capítulo 12, versículo del 47-48 dice, pero aquel que me oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, no soy yo, porque yo no vine para condenar al mundo. O yo, Jonathan Ramos, sino para salvarlo. Aquí no dice yo vine al mundo para salvar solamente a los que yo elegí incondicionalmente. Aquí no dice eso, al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ahí está. Ahí donde está el libre albedrío, ahí donde está. Porque se dice se dicen los calvinistas, yo he escuchado que dicen muchos, el hombre no es un ser libre, pero aquí Jesucristo está diciendo que somos libres. El que desprecia y no hace caso, o sea, el que no le da la gana hacer caso. No es que no puede, pero no le da la gana. Y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día. La palabra de Dios es completamente clarísima. Los que se vayan al infierno, se van al infierno no porque fueron preordenados, como dice la Comisión de Westminster, no porque fueron predeterminados, no porque fueron predestinados por un decreto eterno y irrevocable por Dios desde el principio de los tiempos. Se van al infierno porque su propia culpa. Dios va a mandar al infierno a una persona que él preordenó y después Dios va a sentir ira hacia esa persona. ¿Tiene eso sentido, Jonathan Ramos y hermanos católicos y evangélicos que nos están viendo? Con todo respeto, ¿sería este un Dios bipolar? Un Dios que no le concede la fe a algunos para que crean, no les concede la fe, pero al mismo tiempo siente ira y enojo con esas mismas personas a las que él no les concedió la fe y los manda al infierno porque decidió preordenarlos para ir al infierno. O sea, Dios no les concede la fe a alguien y después se enoja porque esa persona no quiere creer en él. Ese es un Dios bipolar. Ese no es el Dios de la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 8 refuta la doctrina calvinista, el segundo punto del tulip, que es la elección incondicional, que no es otra cosa que la doctrina de la doble predestinación. Me falta un minuto. Dice así, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a él. Pero tú, como eres terco y no has querido, no has podido, no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y en favor de la maldad. Con esto termina mi exposición. Adelante, moderador. Muy bien, tiempo, Max. Ahí ya solamente unos segunditos, pero vamos a redondearlo, diríamos. Restablecemos el tiempo, permítanme. Y bueno, pues para nuestros amigos que están viendo aquí este debate, claro que estamos en vivo, totalmente en vivo. Este debate se está transmitiendo y estamos viendo el tema de la elección incondicional. Bastante interesante estos diálogos. Así que para las personas que tenían dudas si era en vivo o no, claro, estamos totalmente en vivo a todo color.
Y aquí estamos, miren, gracias a Dios. Entonces, vamos a pasar ahora a la exposición de 15 minutos también para el hermano Ramos. En esta ocasión, Ramos, te quiero preguntar si quieres que te avise 2 minutos, 1 minutito, ya tú me dirás. Avísame en el último minuto, querido. Igualmente, bueno, entonces la señal va a ser encender la cámara, ¿sale? Y ya les aviso. Tienes Dale. 15 minutos a partir de ahora, adelante. Bien, San Agustín, cuando escribe sus obras, condena claramente a aquellos que tienen posturas contrarias a las de él, porque él sostiene que esas posturas son las que desde siempre se ha tenido en la Iglesia, es una práctica y una ciencia común, como lo explica en De la Gracia de Cristo. Y él va a decir, entre muchas cosas, que la fe desde el principio es don de Dios, atracción de Dios, misterio de Dios. Dice, muchos vemos que vienen a Cristo porque muchos vemos que creen en Cristo. Pero dónde y cómo han oído al Padre y han aprendido esto, no lo vemos. Esta gracia se oculta en profundidades demasiado secretas, mas ¿quién duda de que eso es la gracia? Esta gracia, pues, que ocultamente se comunica a los corazones humanos por la divina generosidad, no es rechazada por ningún corazón duro, pues para eso se da precisamente para que ante todo se quite la dureza del corazón. Luego, cuando el Padre es oído y enseña con el fin de llevar a los hombres a su Hijo, quita la dureza barroqueña con el que el corazón del hombre nace y lo ablanda según el beneplácito del profeta. Esto lo dice en De la predestinación de los santos, libro 8, sección 13. Y nos dice, ¿cómo es posible que describa que los hombres nacen muertos en sus delitos y pecados, pero que someta la salvación a su libre albedrío? Nos enfrentamos aquí con 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y nos dice San Agustín, esta frase no significa que solo haya hombres a los que Dios quiera salvar. Más bien la expresión todos los hombres puede tener el sentido de hombres de toda índole, hombres de todas las categorías. Esto lo escribe en Contra Juliano. Y los no elegidos incurren en una condenación justa que desde Adán no corresponde a todos. Si Dios quiere salvar a algunos, eso es gracia sobre gracia. Y si quiere condenar a otros, justicia sobre justicia. Aun si Dios no salvara a nadie, sería perfectamente justo dando a cada uno su merecido, que es el infierno, del don de la perseverancia. ¿Debemos pues odiar a los réprobos? No, sabiendo en efecto quién pertenece al número de los predestinados y quién no, debemos dejarnos prender por la bienquerencia del amor hasta el punto de que deseemos la felicidad de todos. Nos dice Agustín. Después tenemos esta fe de siempre en el libro que se llama De la predestinación de los santos. Nos dice, se ha de evitar pues, oh hermanos amados del Señor, que el hombre se engría contra Dios afirmando que es capaz de obrar por sí mismo algo que está dado por la promesa divina. Por ventura no le fue prometida a Abraham la fe de los gentiles, lo cual creyó él plenamente dando gloria a Dios que es poderoso para obrar todo lo que él ha prometido. Él, por tanto, que es poderoso para cumplir todo lo que promete, obra también la fe de los gentiles. Por consiguiente, si Dios es el autor de nuestra fe, obrando en nuestros corazones de modo maravilloso para que creamos, ¿acaso se ha de temer que no sea bastante poderoso para obrar la fe totalmente y hacernos perseverar, ya que Él mismo nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo? Él sigue explicando, dice, y así recomendando aquella gracia que no es dada en virtud de algún mérito previsto, sino que es ella la causa de todos los méritos, pasados, presentes y futuros. Y nos dice, de los tratados de la gracia, nos dice San Agustín, me dirás pues que si Dios escogió a los que por su presciencia vio que habrían de creer, ¿acaso pues
¿No es quien ha previsto el mismo que hace que unos crean y los otros sigan en la incredulidad? Claramente esta cuestión de combatir la presciencia como fundamento de la predestinación está en por lo menos 3 obras de San Agustín. Claramente el fundamento de la predestinación no es el libre albedrío, sino el puro beneplácito de la voluntad de Dios. San Agustín es un gran lector de la Biblia. El mismo San Pablo nos explica esto en Efesios. Comienza así diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad del Padre se hace presente en Apocalipsis, por ejemplo, cuando dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 21:27, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y Apocalipsis 17:8, la bestia que viste era y no es, y está para subir desde el abismo, ir a la destrucción, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán. Claramente acá se está diciendo que hay gente que tiene su nombre escrito en el libro de la vida y no doblará su rodilla frente a la bestia, y los que no tienen escrito su nombre en el libro de la vida sí doblarán su rodilla ante la bestia. Nosotros no podemos arrancar estos textos de la Biblia, sí lo que podemos hacer es sacar conclusiones acerca de lo que estos textos nos quieren dar a conocer. San Pablo a su vez nos dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. No habían hecho ni bien ni mal. Que Dios tenga presciencia de algunos actos del hombre o de la fe del hombre no significa que esa sea la causa de la predestinación. La elección es incondicional porque Dios, cuando nos escoge antes de la fundación del mundo, no ve en nosotros ningún mérito, ni en nuestras obras ni en nuestra fe, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, y el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí termina mi exposición. Ok, mira, tienes 8 minutos apenas. No sé si quieras. Ahí termina, muy bien. Ahí termina. Bueno, hermanos y hermanas, pues hemos escuchado también con atención esta exposición del profesor Jonathan Ramos, ¿verdad? De la Iglesia Calvinista. Ya ustedes van sacando sus conclusiones de ambas posturas, van sacando sus argumentos, y pues más nada, recordarles a los amigos católicos y no católicos que comenten siempre con prudencia, siempre con sabiduría, discernimiento para que no tengamos que llamar la atención a alguien. Todo con respeto siempre, por favor. Bueno, reseteó el tiempo y es momento de pasar a esta segunda parte, podemos llamarlo así, para lo que sería este debate de la elección incondicional. Compartan, denle like y sigamos en este ambiente que la verdad viene muy interesante. Ahora le tocaría a Max esta segunda parte de refutación, donde tendrás únicamente ahora 10 minutos. Igualmente creo que te aviso cuando quede uno, para reforzar esto. Adelante, Max, ¿estás listo? Sí, un segundito. Muy bien. Compartan Bien, la transmisión, por favor. Y Estoy suscríbanse. listo.
Escuchamos, Max, tu refutación. Adelante. Bueno, empiezo. Bueno, doctor Ramos o profesor Ramos, yo no creo que San Agustín se esté contradiciendo. Lo que pasa es que Jonathan Ramos no... Tiempo. Permítame, Max. Lo que pasa es que acuérdense que la cámara más que nada, disculpen. Vuelvo a regresar el tiempo. Y comienzas, Max, adelante. Bueno, empiezo ya, mano. Lo que pasa es que el profesor Ramos ha malinterpretado a San Agustín. ¿Por qué digo que ha malinterpretado a San Agustín? Algo muy interesante. San Agustín creía en la predestinación, pero no creía en la predestinación como la cree usted, señor Jonathan Ramos, en una predestinación por decreto, sino por presciencia. Y pues, ¿sabe por qué? ¿Qué es lo que nos dice San Agustín en la corrección y la gracia, capítulo 7? Y eso lo voy a mostrar ahorita mismo. San Agustín dice, sin embargo, de ser así, corregimos y con justicia a los que habiendo vivido bien no perseveraron en la buena vida, pues por su propia voluntad, ¿oyó? Por su propia voluntad se han desviado del camino recto para obrar la iniquidad y por eso son dignos de corrección. Y si ella no les aprovecha, si no continúan en la mala vida hasta el fin, escuchó, si continúan hasta el fin, merecen la condenación eterna. Y San Agustín está echando completamente por tierra la predestinación calvinista de que Dios predestinó por decreto a algunas personas al infierno. Merecen la condenación eterna. Ni como se excusan ahora diciendo, ¿por qué se nos corrige? Dirán entonces, ¿por qué se nos condena? Pues para desviarnos del buen camino al malo, no recibimos la perseverancia en el bien, porque de ningún modo se librarán con esta excusa de la eterna condenación. Aquí lo dice, entonces San Agustín se contradice. Ahora, me parece que, con todo respeto, Jonathan Ramos está usando falacia de autoridad, porque si él, según su propia interpretación, dice que San Agustín creía en una predestinación calvinista, y esto lo considera él algo legítimo, porque él no considera legítimo las otras cosas que dijo San Agustín que contradicen la doctrina calvinista. Entonces, es algo muy conveniente, llevar agua para su propio molino. ¿Qué dice? Ahora bien, sobre lo que yo le dije, no dijo nada, profesor Ramos. ¿Qué pasa? Que usted está contradiciendo el sínodo de Dort. El sínodo de Dort dice que Dios no le concedió la fe a algunas personas. Usted no puede contestar eso. Bueno, lo contesta entre comillas. Dios no le concede la fe a algunas personas. No se las concede por su decreto eterno. Pero siente ira por ellas. Entonces, ¿tiene sentido que Dios sienta ira por personas que no creen en Él cuando el mismísimo Dios decidió no o concederles esa misma fe? ¿Tiene sentido eso? Ahora, el profesor Ramos puede decir, Dios puede hacer lo que le da la gana. No es cierto, Dios tiene derecho a hacer lo que le da la gana. Pero ¿es así Dios? ¿Dios es así? ¿Un Dios que se contradice? ¿Un Dios que...? Es como que Jonathan Ramos estuviera en una silla de ruedas y Jonathan Ramos no puede caminar y yo, Mark Roper, estoy en una silla de ruedas porque yo puedo caminar. Y Dios me dice, mi Mac, levántate, y yo no me levanto. Claro que Dios se va a enojar conmigo, porque Dios sabe que yo sí me puedo levantar de la silla de ruedas. Él sabe que yo puedo caminar, que pueda. Pero Jonathan Ramos no puede caminar, poniendo un ejemplo. Y Dios se enojara con Jonathan Ramos. ¿Tuviera sentido que Dios se enoje con Jonathan Ramos porque Jonathan Ramos está en la silla de ruedas? ¿Por cómo se va a enojar si Jonathan Ramos está paralítico? No puede levantarse, aunque él quisiera. Así ven los calvinistas a Dios. O sea que Dios se enoja con aquellas personas que él manda al infierno, pero no les concede la fe a esas personas, no se las concede, se las quita. Entonces, esas personas están incapacitadas para creer en Él. Entonces, ¿cómo Dios se va a enojar con ellas? No tiene sentido. Por eso le puse el ejemplo. Es como que Jonathan Ramos estuviera en una silla de ruedas, no se puede levantar y Dios se enoja con Jonathan Ramos porque no se quiere. Ponte de pie. No te quieres poner de pie, estoy molesto contigo. ¿Tiene sentido eso, Jonathan Ramos? No tiene ningún sentido. Bueno. Ahora bien. También Jonathan Ramos dice, Dios no nos crea para perdición. Me parece que hay una contradicción. Dios nos crea para perdición. ¿A quiénes no crea Dios para perdición, Jonathan Ramos? Porque si usted dice que Dios no crea a nadie para perdición, estaría contradiciendo la declaración de Westminster, año 1664, que dice, capítulo 3, por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Necesitamos saber si el profesor Ramos nos quiere especificar si usted es, que yo sepa, usted es calvinista confesional, usted cree en los 5 puntos del Tulip, cree en el sínodo de Dort, cree en la confesión de Westminster, a no ser que el profesor Ramos me diga a mí, Max, algunas cosas que dice Westminster yo las creo y algo otras cosas no. Algunas cosas que dice el sínodo de Dort las creo y algo otras cosas no.
Así como yo he escuchado personas, Jonathan Ramos, que dicen, Max, yo creo en 3 puntos del tulip, en los otros 2 puntos del tulip yo no creo. O usted cree en los 5 puntos del tulip o no cree en ninguno, porque si usted cree en uno, tiene que creer en los 5. Si rechaza uno, tiene que rechazar los otros 4. Entonces, Jonathan Ramos, ¿usted se considera realmente confesional, calvinista? ¿O usted elige aquellas cosas que usted le conviene del sinodoro y otra cosa lo rechaza? Porque aquí está claro, Dios preordena a algunos al infierno, y usted lo dijo en su exposición, que Dios no nos crea para perdición, y es verdad, Dios no nos crea para perdición, pero es que Dios sabe quién se va a ir al infierno, Dios lo sabe, pero lo sabe porque Dios tomó la decisión de que él se vaya al infierno. Dios no tomó esa decisión, lo sabe porque Dios conoce el futuro. Dios tiene que saberlo, porque si Dios no supiera quién se va a ir al infierno, quién se va a ir al cielo, Dios no sería Dios. Dios, en primer lugar, Dios no sería omnisciente. Y si Dios no es omnisciente, por lo tanto, Dios no es todopoderoso, porque no tiene la capacidad de saber quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno. Entonces, obviamente, Dios tiene que saberlo. Entonces, la predestinación es por preconocimiento, profesor Ramos, no por decreto. Porque si Dios decreta quién se va a ir al infierno, usted me tiene que explicar a mí por qué Dios siente ira hacia esas personas. Si tiene sentido que Dios sienta ira hacia las personas que Él perdonó para irse al infierno, si Dios mismo decidió no concederles la fe a esas personas para que esas personas creyeran en Él. Sino de Dor, capítulo 4, Sino de Dor, capítulo 6, que Dios en el tiempo concede a algunos el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. O sea, que a los preordenados al infierno son aquellos a los que Dios, por su eterno decreto, no les concedió la fe, pero Dios se enoja con esas personas. Eso no tiene ningún sentido. Usted va a tener que explicarnos. ¿No tiene sentido? Que Dios se enoja con una persona porque la persona no hace lo que la persona está incapacitada para hacer. Porque si Dios quiere que una persona haga algo, Dios la va a capacitar para que esa persona lo haga. Ahora, si esa persona no quiere hacerlo, entonces ahí tiene sentido que Dios se enoje. Tiene sentido que Dios se enoje con una persona si una persona no quiere hacer algo. Pero si una persona no hace algo porque está incapacitada, porque Dios no le concedió la fe, Dios no le dio la capacidad, ¿cómo Dios se va a enojar con esa persona? Y o sea, aparte de que la va a mandar al infierno porque la preordenó para el infierno según la doctrina calvinista, aparte de eso, va a sentir ira hacia esa persona. Ese es un Dios bipolar, un Dios que hace una cosa y el mismo Dios se contradice, y Dios no es así. Aunque sabemos que Dios puede hacer lo que le da su regalada gana porque es Dios. Nadie tiene por qué cuestionar a Dios. Pero ciertamente Dios no es así. Ahora dice, solo Dios sabe el número de los predestinados. Solo Dios sabe el número de los predestinados. Tiene razón Jonathan Ramos. Ahora, Jonathan Ramos, ¿usted está seguro que usted se va a ir al cielo? ¿Usted está seguro? ¿Cómo usted puede estar seguro? ¿Dios se lo reveló? No es que usted lo haya dicho, es una pregunta. Nadie está seguro si está entre los elegidos. Yo, por ejemplo, yo espero ir al cielo. Pero yo considero que existe la posibilidad de que yo vaya al cielo y existe la posibilidad de que yo vaya al infierno. Pero yo no puedo decir, yo estoy seguro que yo estoy entre los que Dios eligió para ir al cielo. Solo Dios sabe si usted y yo nos vamos a ir al cielo o nos vamos a ir al infierno, profesor Ramos. Solo Dios sabe eso. Usted y yo no lo sabemos. A no ser que usted me diga a mí que Dios, por una revelación especial, se lo comunicó a usted. Jonathan Ramos, como yo soy Dios y yo conozco el futuro y puedo ver el futuro, lo que va a suceder, yo puedo ver previamente que tú vas a ir al cielo. Solo que usted me diga eso, pero que yo sepa, Dios no le ha revelado ni a usted ni a mí lo que Dios sabe. Si nosotros vamos a ir al cielo o nos vamos a ir al infierno, eso lo sabe Dios. ¿Cómo sabe Jonathan Ramos? Jonathan Ramos, si un calvinista se hace católico, entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Se va a ir al infierno? ¿Quién está preordenado para ir al cielo o para ir al infierno, Jonathan Ramos? ¿Solo los calvinistas o habrán católicos que van a ir al cielo? ¿Habrán testigos de Jehová que irán al cielo o todos los testigos de Jehová que se van a ir al infierno? ¿Qué me dice de esos más de 1.300 millones de chinos? Que no, o aquellos que se murieron sin haber conocido a Cristo, porque nadie les predicó el evangelio. ¿Todos se van a ir al infierno? ¿Todos Dios los preordenó para ir al infierno? No creyeron en Cristo, es verdad, pero no creyeron en Cristo porque no quisieron creer en Él o porque no hubo alguien que les predicó el evangelio. ¿Es así Dios? ¿Mandaría al infierno a una persona que no creyó en Él porque nunca tuvo la oportunidad, porque nunca nadie lo evangelizó? ¿Ese es Dios realmente? ¿Ese es el Dios de la Biblia? Yo no creo eso. Así que con eso termina mi refutación. Adelante, moderador. ¿Te queda un minutito todavía? ¿Ahí lo dejas? Bueno, muy bien, detenemos el tiempo. Sí, así lo dejo. Perfecto. Ahora pasamos a los 10 minutitos del profesor Ramos. Hermano, igualmente un minutito te aviso. Sí, por favor. Ok.
Entonces comienzas tus 10 minutos de refutación a partir de ahora. Adelante. Bueno, a ver, Max, yo creo que esto que querés hacer vos, que es la apologética, y esto que queremos hacer todos, tiene que estar presidida. Estás con el micrófono apagado, pero te siento hablar. Bueno, no importa. No estarás hablando conmigo. Esto que querés hacer tiene que estar precedido de la humildad. Y la humildad está marcada por darse cuenta que podríamos no estar entendiendo de lo que estamos hablando. Yo no niego que vos entiendas al catolicismo, lo que dice la Biblia, etcétera, pero tu comprensión de la teología de la Reforma está muy equivocada. Yo te diría que te tomes el tiempo de leer seriamente lo que plantea la Reforma, porque no es respetuoso hablar contra la Reforma sin entender lo que dice la Reforma. No es respetuoso, no es serio, no es responsable. Entonces yo te hago ese llamado, que vos entiendas, has dicho tantas cosas incorrectas de la Reforma, yo estoy tan abrumado por la cantidad de cosas que has dicho que ya que no sé por dónde empezar a corregir los errores que has tenido acerca del concepto que vos tenés de la Reforma. Voy a tratar de no leer versículos bíblicos ni nada así, arrojarte versículos bíblicos, porque están claros los que utiliza la Reforma. Yo simplemente voy a tratar de explicar el razonamiento lógico que hace la Reforma sin revolearte los versículos, porque creo que no tiene sentido. Nosotros leemos que la Sagrada Escritura dice que todos los hombres nacen bajo el pecado, ¿sí? Y que todos nosotros hemos pecado también. Y somos culpables delante de Dios, por eso todos nosotros somos destituidos, nacemos destituidos de la gloria de Dios y nacemos bajo la ira de Dios. Al igual que todos los demás nos descarriamos en el vientre y somos concebidos en la madre en pecado ya, ¿sí? Y el pecado nos hace culpables. Dios nos odia, en ese sentido somos enemigos de Dios, digamos, el odio de Dios tiene que ver con una ira santa, con odiar el pecado. Y claramente nosotros nacemos en el seno del pecado y por lo tanto nacemos hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Dios no nos odia por lo que Él hace en nosotros. Dios tiene ira por el pecado, por lo que nosotros hemos hecho de nosotros mismos, no por lo que Él ha hecho de nosotros mismos. Eso es preciso que lo entiendas, porque los ejemplos que vos estás dando no reflejan este pensamiento, porque ningún niño se hace paralítico por culpa propia. En cambio, nosotros sí nos hemos hecho pecadores por culpa de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es preciso que entiendas eso. También es preciso que entiendas que es Dios el que obra en nosotros. Tenés el micrófono encendido, por eso está el ruido ese. Es preciso. Hermano, permítame tantito, déjeme, tengo su tiempo, porque es que si no nos vamos a entender. Permítame. No sé si Max esté teniendo algún tipo de inconveniente con su internet, pero ya ve que ahorita se acaba de salir. Yo le acabo de tener el tiempo, no se apure. Ahorita a ver, hay que esperar unos minutitos a ver que regrese. Y mientras los hermanos que están viendo el tema, está muy interesante. Estábamos escuchando ahorita la refutación, el punto de vista del hermano Jonathan Ramos sobre este tema. Ahí ya está Max. A ver. Buenas. Alex, en mi otro celular, cuando estaba hablando el profesor Ramos, yo estaba hablando. Él no podía escuchar, pero yo estaba hablando porque yo quería que me sacara de la otra cuenta, porque no podía escucharlo bien. Él está hablando, yo estaba así como hablando, pero para integrar. Entonces yo tuve que salirme con la otra cuenta y entrar con esta. Quiero pedir disculpas al doctor Ramos y a ti también en la audiencia por este inconveniente. Estoy ahorita con otra cuenta que acabo de entrar. Sí. No hay ningún problema. ¿Cuántos minutitos me quedan? Pues ahorita lleva 3 minutos con 41 segundos. Podríamos decir que 4 o 3 y medio.
¿Cuántos minutos tengo? Son 3 más 4 son 7, ¿no tengo 10? Pues sí, solamente que lo vuelvamos a... Si están de acuerdo los dos, por mí no hay problema. Si quieren lo podemos otra vez reanudar, pero ya como ustedes lo consideren también. O continuamos como vamos. No, para mí seguir, yo lo dejé nomás. Ok, entonces le quedarían, profesor, pues más o menos como 6 minutos con 20 segundos para acabar los 10. ¿Sale? Bueno, Claro, adelante. ya me estaba restando hace rato. Bueno, Sí, ok, adelante, dale. va. Entonces, digamos, nosotros los reformados no culpamos a Dios de nacer en el pecado. Entonces, la ira de Dios no tiene a Dios por responsable, ¿no? Que Dios tiene ira con el pecador desde el vientre, eso es un dato de las Sagradas Escrituras. También nos ha creado por amor. Nos crea por amor porque Él ama a sus criaturas, pero la raza humana nace con el pecado y Dios no puede amar el pecado porque Él es santo. Entonces hay una especie de tensión que se llama paradoja en eso. Dios es el que obra en nosotros tanto la fe como el arrepentimiento, la regeneración, la nueva vida y la santificación. Entonces, si Dios pudiera prever mis propios méritos, en el fondo la elección de Dios dependería de la mía. Y eso metafísicamente es incorrecto, decir que Dios ve que yo lo escojo primero y Él me escoge después porque yo lo escogí. O Dios ve que yo lo amé y entonces Él me ama porque yo lo amé. O Dios ve que yo lo busca y Él me busca porque yo lo busqué. Eso viola todos los principios de la metafísica, de la teología y de las Sagradas Escrituras. La elección de Dios es una elección antes de la fundación del mundo y es incondicional porque se da independientemente de lo que nosotros hayamos hecho. O sea, la justificación es condicional a la fe, la santificación es incondicional a las obras y al arrepentimiento, pero la elección de Dios es incondicional porque se desarrolla antes de la fundación del mundo. Y Dios, que escogió a algunos para la salvación, a los otros no los crea pecadores, simplemente Él los crea seres humanos. La humanidad nace con esa mancha y con ese pecado. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados y por nosotros mismos no podemos hacer nada. De tal suerte que Dios no tiene que hacer nada para que se pierdan aquellos que se pierden. Entonces es preciso entender que la predestinación es una elección de Dios incondicional según el puro afecto de su voluntad y que esta misma se desarrolla antes de la fundación del mundo. Por eso dice San Pablo, y es preciso entender esto, ¿no? Dice San Pablo en el capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No dice porque éramos santos y sin mancha, sino para que seamos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No según nuestra elección, no según nuestra fe, no según nuestra respuesta, no según nuestra predisposición. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Entendiendo esto, que Dios hace lo que quiere y la salvación de Dios no depende ni del que quiere ni del que corre, es decir, no depende de la voluntad humana la elección de Dios. Por eso, y lo vuelvo a leer, pero con la esperanza de que se caiga el velo y se pueda entender lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido. Cuando se dio la elección, ellos todavía no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal.
O sea, la elección de Dios no se da conforme a una obra humana, a una fe humana, a una respuesta humana, a un acto humano, a una predisposición humana, a una libertad humana. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección de Dios, permaneciese no por las obras humanas, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé antes de la fundación del mundo, y a Esaú aborrecí antes de la fundación del mundo. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, ¿qué cosa? La elección de Dios no depende del que quiere, ni en la presciencia ni en la ciencia, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, de manera de que en quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La Biblia no dice que Dios nos escoge viendo que nosotros habríamos de creer en Él. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y que escribió los nombres de los que se salvan antes de la fundación del mundo. Nosotros queremos saber si somos salvos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y nuestras obras dan fruto de nuestro árbol, muestran nuestra fe y dan testimonio de quiénes somos nosotros. Pero claramente que esos frutos deben permanecer todo el tiempo, ¿no? Hasta el final de los tiempos. Pero es Dios el que empezó la buena obra, el que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso no me avergüenzo de la Reforma, que predica que todo es obra de Dios y le da gloria a Dios siempre. Muchas gracias, hermano Jonathan Ramos. Hemos escuchado también con atención esta refutación, la verdad que muy edificante por parte de ambos. Son posturas muy buenas y ya la gente va viendo. Los invito una vez más, antes de ir a la parte final, para que se suscriban, por favor. Ahí está apareciendo en pantalla este canal Cristiano Católico, que se dedica prácticamente todos los días del año a pues tratar de hacer debates y así. También les pido que den su like, por favor, a la transmisión. Somos 113 personas, denle like si les gustó, si no les gustó, pues también, pero interactúe, participe con nosotros. Y bueno, ya estamos llegando a la recta final en esta tarde, por lo menos acá en México está bastante nublado, una tarde lluviosa, fin de semana, pero bueno, muy agradecidos porque Dios nos da a todos siempre bendiciones, y Él siempre está presente aquí en estos debates. Mucha sabiduría, mucho discernimiento. Vamos a llegar a la parte final, queridos hermanos. En esta última parte será una etapa de solamente 5 minutos, donde ya los exponentes pueden tomarlo para refutar si quieren algún punto, o simplemente para reforzar esta postura que han traído del tema. El orden será el mismo. En este caso le tocaría a Max sus últimos 5, y ya igual les voy a avisar cuando quede uno. Es la señal cuando encienda la cámara. Max, vas a comenzar con tu último tiempo, ¿va? Empiezo ya. Bueno, señores, el calvinismo es un mar de confusiones. Precisamente tengo un amigo calvinista, no voy a mencionar su nombre, yo sé que él está viendo el debate, aunque bueno, que no lo veo, no lo he visto comentando, que previo al debate él me dijo, Max, los calvinistas no creemos en la doble predestinación. Él me dijo eso, no creemos en la doble predestinación. Entonces, unos calvinistas creen en la doble predestinación, como mi amado oponente, Jonathan Ramos, él lo dijo. Unos han sido preordenados para el cielo, otros para el infierno. Sin embargo, el calvinista que me escribió, un gran amigo mío, dice que no. Entonces, ¿a quién le creemos? Porque unos calvinistas dicen una cosa, otros calvinistas dicen otra. Unos son supralapsarianos, otros son infralapsarianos. Entonces, ¿cuál es la doctrina calvinista verdadera? ¿Cuál es la bíblica? La de mi amigo que me escribió diciendo que los calvinistas no creen, y él generalizó, él dijo, los calvinistas no creemos en la doble predestinación. O la de Jonathan Ramos, que él dice que él sí cree en la doble predestinación. ¿Cuál de esas dos? Y los dos, me imagino que los dos pensarán que se basarán en la Biblia, pero ¿se basarán en la Biblia o se basarán en sus opiniones personales? Porque en la palabra de Dios no se basa. Las contradicciones de la doctrina calvinista, ningún calvinista la puede responder. Vuelvo y repito, como un niño
de 5 años vuelvo a repetir lo mismo. Yo repito lo mismo, repito lo mismo. Catecismo de Westminster. Dios creó a todos, o mejor dicho, signo de Dor, que Dios en el tiempo concede a algunos el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. O sea, que Dios por un decreto eterno, a algunos no les concedió el don de la fe. A esos a quien Dios no les concedió el don de la fe por un decreto eterno y irrevocable, son los condenados. ¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo 4 del signo de Dor dice, la ira de Dios está sobre aquellos que no creen este evangelio. Esto no puede ser respondido por los calvinistas. ¿Dónde está el sentido y la lógica que Dios se enoje? O sea, cuando Dios se enoja con alguien es porque ese alguien no quiere hacer lo que Dios manda, ¿sí o no? Pero si una persona no hace lo que Dios manda porque está incapacitada para hacerlo, ¿cómo Dios la va a culpar? ¿Es que acaso el Dios calvinista es un Dios injusto? ¿Es un Dios que no le concede la fe a esa persona por un decreto eterno y irrevocable, pero al mismo tiempo se enoja con ella porque no quiere creer en él? ¿Cuál doctrina calvinista debemos de seguir? A los calvinistas que dicen que no existe la doble predestinación, porque hay calvinistas que dicen que no creen en la doble predestinación, como mi amigo calvinista que me escribió hace un rato. O a Jonathan Ramos, que él dice que él cree que Dios predestinó a algunos para ir al cielo y preordenó a otros para el infierno. Entonces, si los mismos calvinistas no se ponen de acuerdo sobre los decretos de Dios, entonces, por eso digo que esta doctrina es un mar de confusión. Entonces, por eso digo, ¿a quién tenemos que creerle? ¿A Jonathan Ramos o al calvinista que me escribió diciendo que los calvinistas no creen en la doble predestinación? Entonces, yo lo expliqué de principio. Existe una predestinación y es bíblico, pero no una doble predestinación, porque Dios, si nosotros decimos que Dios predestina a algunos al cielo y otros al infierno, los calvinistas están diciendo que Dios es el autor del mal. Entonces, aquellas personas que Dios preordenó para ir al infierno van a hacer cosas malas, van a matar, van a violar, van a secuestrar. Y eso los va a conducir al infierno. ¿Por qué? Porque supuestamente Dios los preordenó para que se vayan al infierno. No tienen la gracia de Dios, no tienen su gracia. Entonces van a obrar mal. Pero Dios, sabiendo de antemano que esas personas iban a cometer esos crímenes, pudo haberlo evitado, pero Dios no lo evitó. Porque Dios quiso escoger a algunos incondicionalmente para ir al cielo, y a los que Dios no eligió incondicionalmente, pues a eso los abandonó y esos son los que se van a condenar. Entonces, la doctrina de la doble predestinación, en otras palabras, está diciendo que Dios implícitamente lo dice, ¿verdad? Implícitamente que Dios es el autor del mal. Y con todo respeto, esto es una aberración, con todo respeto. Y no todos los calvinistas creen en una doble predestinación. Hay calvinistas que creen en una doble predestinación, que son supralapsarianos, y otros los infralapsarianos que no creen eso. Entonces, si entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, pónganse de acuerdo en su doctrina y qué es lo que van a enseñar. Porque este calvinista, yo debatí, no voy a mencionar su nombre, pero yo debatí con este calvinista, el que dice que no cree en la doble predestinación, el cual está contradiciendo lo que el profesor Jonathan Ramos vino a defender este debate. Y sí, yo conozco perfectamente la doctrina calvinista, y como la conozco, tengo las confesiones conmigo, las tengo aquí conmigo y las he estudiado. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Adelante, moderador. Sí, muchas gracias, Max. Ya terminó tu tiempo, los últimos 5 minutos. Y antes de darle paso al hermano Ramos, solamente quiero aclarar para los del chat que lo dijimos en un principio y está grabado, regresen el video. Quizá llegaron tarde esos que acaban de comentar, no escucharon las reglas, pero las reglas eran que el público se iba a mantener únicamente enfocado en hacer comentarios al tema, más no iban a ser personales. Aquí hay comentarios de que dicen que están haciendo el ridículo, y esto va para los dos de ustedes. Me indigna, la verdad sí es molesto para mí, porque eso ya es un ataque personal, ¿sale? Si esos que están diciendo los comentarios, les hacemos la invitación, que sean valientes y que refuten, pero así, como están ellos ahorita en vivo y a todo color. Pongan el comentario ahí, fecha y hora, y si van a refutar, ustedes traen muchos argumentos, traen la verdad, sean valientes y salgan en cámara, como están saliendo ellos dos ahorita, porque no es fácil estar en cámara. Yo puedo decir, soy muy teólogo, soy muy doctor, pero si no salgo en cámara, no soy capaz ni siquiera de dar la cara
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, por favor, a los que están aquí diciendo cosas, si traen argumentos ustedes, pongan fecha y hora. Aquí el hermano Max debate cada 8 días, incluso entre semana, y también Jonathan. Entonces, por favor, va para todos los del chat, ¿sale? Con argumentos, no solamente que con palabrerías, que hacen el ridículo. Eso no es de cristianos. Céntrense, por favor, en el tema. Entonces, vamos a continuar ahorita con Jonathan. El hermano Jonathan va a tener igualmente sus últimos 5 minutos para finalizar. Y adelante, hermano, para que finalice el tema. ¿Listo? Bien, dale. Dale. Bueno, no te preocupes por los haters. Haters hay en todos lados y bueno, gente que no tiene ganas de aprender, sino que entra a molestar porque no tienen tiempo o quieren llamar la atención porque, qué sé yo, su mamá no les presta atención. Bueno, siempre hay gente así que busca atención porque su mamá está ocupada en otra cosa. Acá nosotros tenemos Pedro y Juan, o qué sé yo, tenemos a Luis y a Julio. Luis y Julio, ¿sí? Son los palitos del bombo. Luis y Julio, ambos nacieron en pecado. El que peca es esclavo del pecado. Y nosotros nacemos cautivos del pecado e hijos de la ira de Dios. Julio y Juan nacen esclavos del pecado, hijos de la ira de Dios. ¿Sí? Fueron creados por amor, pero en el seno de la raza humana que nace con una culpa y con ese pecado con el que nosotros no solo nacemos inclinados al pecado, nacemos en pecado. El Salmo no dice, en inclinación del pecado me concibió mi madre, dice, en pecado me concibió mi madre. Nos extraviamos en el seno materno, eso dice la Sagrada Escritura. Entonces nosotros nacemos en pecado, nacemos esclavos del pecado e hijos de la ira de Dios. Si la predestinación no existiese, estos dos se irían al infierno. La predestinación no consiste en que Dios crea a este para la perdición, lo ordena para la perdición, pero no de la manera en la que está pensando Max, que es que Él lo ha creado para la perdición. Claramente que la confesión de fe de Westminster está diciendo que fueron preordenados para la perdición y otros preordenados para la salvación, pero funciona de maneras distintas, porque ellos dos pertenecen a la misma masa de pecadores. Y de la misma masa de pecadores, Dios decide hacer una masa para honra, sacarla del pecado, transformarla en su corazón, redimirla, hacerla una nueva criatura, santificarla y perfeccionarla. Y a la otra no le tiene que hacer nada, porque esta masa de pecado ya nació en el pecado, y no nació en el pecado por obra y gracia de Dios, sino por obra y gracia de la propia persona, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios no tiene que hacer nada para que Él se pierda. Para que Él se pierda, Dios lo tiene que dejar así tal cual está. Así como nació, así lo tiene que dejar. Si Dios lo deja al ser humano así como nació, así como está, el ser humano no se va a perder. El ser humano no se va a salvar, se va a perder. Pero en cambio, para que el ser humano pueda transformarse, es necesario que Dios le cambie el corazón de piedra y le ponga un corazón de carne. Entonces lo que dice San Pablo es, ¿no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias Romanos 9, las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Que Dios ha predestinado a algunos para la salvación y a otros para dejarlos en su pecado, lo que trae como consecuencia la perdición. Esto es algo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso Santo Tomás dice, la predestinación es un misterio. Es un misterio porque Dios quiere mostrar su ira a algunos, condenándolos o dejándolos en el pecado,
y por qué con otros quiere mostrar su amor y su misericordia. Todo lo hace pensando en Él. Dios todo lo hace pensando en sí, en su propia gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Creo que eso es la finalidad última de Dios. No sé por qué Él procede de esa manera, pero sí sé que tiene potestad para hacerlo. Yo puedo renegar con esto que dice la Biblia, puedo estar en desacuerdo con lo que dice la Biblia, pero no puedo cambiar lo que dice la Biblia, que está ahí escrito. Entonces, bueno, esa es un poco la fe reformada. Sí me ofende que digan que el calvinismo es ridículo, contradictorio, que está lleno de falacias y no sé qué, porque no he venido a este debate a decir que el catolicismo es ridículo, está lleno de falacias y de cosas así. Me parece que es un juicio temerario. Pero bueno, gracias por el debate y por la moderación. He disfrutado mucho. Ok, hemos terminado ahí. Se me congeló un poquito ahí el programa, disculpen, pero ya hemos como quiera llegado al final de esta etapa, de este debate, la verdad muy, muy bueno. Los felicito a los dos por su presencia y por el tiempo que han dado, más que nada para Dios, porque Él es el que nos da la sabiduría, nos da todo. Nosotros muy agradecidos por estar aquí esta tarde, de día sábado, totalmente en vivo. Así hemos concluido, ya lo que se dijo, dicho está grabado, y ya nada más la gente saca sus conclusiones, ¿no? Diríamos. Ha sido un gusto para mí estar aquí compartiendo y quiero ya pasar a la última parte, donde ya no se va a hablar nada del tema, solamente lo que son los saludos, la despedida, y le vamos a dar nuevamente el paso por ser invitado aquí al canal a Ramos para que él se despida, mande saludos familiares. Invitarlos al canal Jonathan Ramos, donde vamos a tener el próximo debate sobre la expiación limitada con Max el próximo sábado. Así que bueno, invitarlos a todos ustedes y mandarles un caluroso saludo, y ha sido un placer conocerte, Alex. Me ha gustado mucho tu forma de ser. Así que un fuerte abrazo y bendiciones para mi hermano Max. Muchísimas gracias. Igualmente un abrazo para ti, hermano Jonathan Ramos, para tu familia y hasta allá, hasta Argentina. Claro, tienes el permiso igual para retransmitir este debate, así tal cual como está en tu canal. Y pues bueno, ha sido un placer también para mí conocerte. Un abrazo, hermano. Gracias. Gracias y bendiciones. Y ahora pasamos hasta Nueva York para la despedida de Max y sus saludos. ¿Listo, Max? Bueno, muchísimas gracias a todos mis hermanos que nos están viendo. Estuvieron más de 100 personas conectadas acá. A todos que se dieron cita a este canal a ver este interesante, polémico y controversial debate. Es que este tema es siempre controversial. Y Jonathan Ramos, primera vez que se presenta a nuestro canal Huella Católica. Ha sido un gusto y un honor tenerte aquí, tu persona acá. Y esperamos la visita del profesor en unos 15 días nuevamente aquí a Huella Católica, ya por segunda vez. Y pues estaré yendo a su canal el próximo sábado a las 7 de la noche, hora de Nueva York, 8 de la noche, hora de Argentina, en el que profesor y este servidor estaremos debatiendo el tercer punto de Tulip, que es la expiación ilimitada, otro tema candente, muy polémico y muy controversial, que va a dar mucho que hablar ese debate, muy interesante. No se lo pueden perder el próximo domingo en el canal de Jonathan Ramos. Gracias, hermano Alex Teco, allá en México, por su moderación tan objetiva, neutral e imparcial. Y se despide desde la ciudad de Nueva York el apologista Max Ruper Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Max. Y para todos, ahí está el canal, suscríbanse. Igualmente, un servidor solamente para dar gracias a Dios, a todos ustedes también como público que se suscriben y apoyan este canal. Mi nombre es Alex, apologeta católico, y ha sido un gusto y un placer y sobre todo una bendición compartir un debate más para ustedes. Se despide Alex desde México también, deseándoles que la paz del Señor los bendiga y la Virgen María los fortalezca. Cuídense mucho, Huella Católica, hasta pronto. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor,
Hola hermanos de Huella Católica, que Dios de los cielos les bendiga y les guarde. De manera especial al grupo católico Huella Católica. Hermanos, quiero que Monseñor Molinari le mande un saludo a todos los grupos que nos siguen, al grupo Huella Católica,